Bienvenidos a todos. Estaba diciendo que ACLAT, el website de ACLAT es aclat.org y es el website que tenemos con todas las grabaciones de las sesiones pasadas. ACLAT es la Asociación de Conferencistas de Latinoamérica. Y el objetivo que tenemos es todos los meses tener presentaciones en las cuales presentadores, conferencistas con experiencia hacen una sesión y todos aprendemos sobre cómo hablar en público. Porque la mayoría de nuestros participantes son coaches, porque son las comunidades a las que pertenecemos. Esto está abierto para cualquier persona que quiera participar, que esté interesada en desarrollar habilidades para hablar en público, para hacer presentaciones. Y hoy tenemos a Patricia Bellis Macal, que nos ha estado acompañando en la asociación desde el principio. No sé si esta es la segunda o tercera vez, Patricia, en los últimos 4 o 5 años que presentas. Patricia, además de ser una coach PCC, pronto MCC, ahí ya están unos pasitos para eso, es también una mentor coach, es coach supervisora, tiene un background como actriz, tiene también una organización que ella es la pionera que desarrolló Generaciones en Acción, en la cual trabajan 3 generaciones juntas, y ella es un modelo junto con su madre y su hija. Las 3 acompañan en la comunidad de Los Ángeles originalmente y ahora a nivel global. El desarrollo del trabajo intergeneracional. Ha escrito varios libros, uno en el que tuve la posibilidad de participar también. Y no sé, Patricia, ¿qué me queda para decir de vos, además de que sos una excelente conferencista, amiga de muchos años, y que es un gusto que estés acá con nosotros y que hayas aceptado la invitación de hacer la presentación el día de hoy? No sé qué más te gustaría que los compañeros acá sepan de ti. Creo que vamos a ir platicando en el transcurso de la presentación, así que estoy lista para compartir y que compartamos juntas y juntos. Buenísimo. Entonces le vamos a pedir a todos que se pongan en mute para que no escuchemos el background de sus casas, de sus hogares. Y Patricia, no sé si tenés el micrófono un poquito alejado, si se escucha un poquitito alejado, si se lo puede acercar. Bueno, lo acerco acá. ¿Me escuchas mejor aquí? Sí, un poco mejor, sí. Bueno. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Estoy muy contenta de saludarlos y saludarlas. Es un placer siempre compartir y ver a gente linda como amigos de mucho tiempo, como Norma, y yo creo que lo lindo de esto es que podemos abrirnos a tener más amistades, a compartir más global y ver lo positivo de la Internet. Entonces vamos a compartir vamos a compartir pantalla. Y bueno, déjenme poner aquí un segundito. Un segundo. Quería ponerlo todo, ahí está. El tema de hoy es storytelling, el poder de nuestra voz. Y algo que quería compartir, que estaba diciendo Damián, que uno de los objetivos de nuestra organización es ofrecer un modelo intergeneracional inmigrante único, pero el segundo objetivo es lo que viene el día de hoy, es crear un espacio seguro para facilitar el intercambio de historias personales. Entonces, antes de empezar la presentación, los voy a invitar a que tengamos un momento, pensemos un momento en una palabra que nos distingue a cada una y a cada uno. ¿Cuál es la palabra que me distingue a mí? Por ejemplo, Norma, por ejemplo, Damián, por ejemplo, Amandita, David. ¿Cuál es la palabra que me distingue? He pensado en esa palabra, no la he pensado. Vamos a ir desarrollando para que cuando podamos hacer una declaración de quiénes somos, digamos, yo, Damián, soy tal persona. Así que vamos a ir declarando cuál es la palabra que me distingue a mí, que yo pienso, que yo me veo, que yo me reflejo con esa palabra. Quisiera que el poder de nuestra voz se llama este taller que vamos a tener hoy. Y me gustaría que vieran esta fotita un ratito y que cuando estemos viendo esta foto podamos realmente pensar qué es lo que veo en esta foto, qué emociones reflejan en mí esta foto, qué es lo que
que me hace sentir, no solo en lo que veo externamente, sino lo que también siento internamente, o sea, qué emoción me provoca. Vamos a respirar un ratito. Ay, vamos a ver esta foto. Vamos a hablar. Voy a hacer stop share para escucharlos a todos. Y quiero decirles que esta presentación todos vamos a compartir, ya sea por el chat o ya sea levantando la mano, pero todos vamos a compartir. Así que vamos a hacer stop share y me gustaría que nos contaran qué fue lo que esa foto los inspiró o los emocionó. Marcelo dice unidad, muy bien Marcelo. ¿Alguien más? Y también lo pueden decir en voz, así que pueden poner su micrófono y decirme así a viva voz qué piensan. A mí, Patricia, me dio como mucha paz, se veía como mucha paz entre las tres. Y tu hija parece tu hermana, y te voy a decir. No lo sé. ¿Quién es la hija y quién es la mamá? Plenitud, conexión y amor. A mí me conecta con la tranquilidad de la naturaleza que tenían atrás y les trae como esa sonrisa y entonces me gustó, conectó como con la tranquilidad de la naturaleza. Muy bien, o sea que ya no solo viste la foto, sino también viste todo lo que había atrás. A mí me dio sensación de amor y unidad, dice Vilma. Neideimar dice amor, Miguel Alfaro dice conexión y amor, Jordi dice plenitud, Marcia dice armonía. Entonces, afecto y apoyo. Bueno, entonces, si se van dando cuenta, storytelling no solo es contar historias, sino también es por medio de fotos, por medio del arte, por medio de nuestro cuerpo, por medio de cómo vemos, cómo hablamos, cómo movemos las manos, también es poder contar una historia. Entonces, vamos a ir entrando al tema. Ya vimos una foto, esa es una primera de las técnicas, amor y paz. Ay, qué rico, amor y paz. Amanda dice, centramiento, dice Marcela, dar y compartir, dice Gloria. A Cookie también le trajo la emoción de nostalgia, a Mauricio un reencuentro. Y sí, quiero contarles que esta fotita es mi madre, la que está acá, esta Mandita, esta es su servidora y esta es mi hija Carla. Y bueno, obviamente es una foto de 3 generaciones, pero sí, al ver una foto, una obra de arte, siempre hay algo que lo inspira a uno, hay algo que lo hace ver otras cosas. Entonces, quiero contarles un poquito qué es storytelling, ¿verdad? Porque a eso venimos, a escuchar el poder de nuestra voz. Los orígenes de contar historias, les quiero contar, vienen desde antes de la escritura. Se puede ver muchas, por ejemplo, muchas tribus o muchas etnias o muchos países, ¿verdad? Como por ejemplo Australia, por ejemplo los mayas en Guatemala y México, los incas en Perú, que sabemos de ellos por medio de los edificios, por medio de poner, por ejemplo, diferentes animales sobre la casa. Entonces, los orígenes de contar historias vienen desde hace muchos tiempos. Y quiero que empiecen a pensar, ¿quién era el contador de historias en su familia? ¿Quién era aquel que a ustedes les gustaba sentarse y escuchar las historias? Y, por ejemplo, hablando intergeneracionalmente, siempre creo que los que tuvimos abuelos o los que tuvimos una mamá que le gusta contar historias, siempre recordar esos momentos donde, aparte de los cuentos que existen como de Hansel y Gretel o como de muchos otros cuentos, nos gustaba escuchar historias de nuestra propia familia, ¿verdad? Historias de quién era nuestra abuelita. Yo, por ejemplo, les quiero contar, sé de mi bisabuela por parte de mi mamá, que ella nació en 1886 y murió en el año 1961, mucho antes de que yo naciera, no tanto, pero ella realmente, yo la conozco a ella por todo lo que me cuenta mi mamá, hasta me la puedo imaginar y la puedo ver. Entonces,
En todo pueblo, en toda ciudad, siempre ha habido un contador de historias. Muchas veces puede ser un chamán en una tribu, puede ser nuestra propia abuela, abuelo, padre o madre, o un hermano mayor, puede ser también alguien, un sacerdote, un pastor, alguien religioso, o puede ser alguien, una tía, ¿verdad? Que sepa contar historia, aquello que cuenta algo y le pone palabras y uno dice, qué hermosas palabras, pero si yo quería contar lo mismo, esa persona lo cuenta muy bien. Así que el origen de contar historias viene desde mucho antes. Algo que es hermoso de storytelling es que nos conecta como generaciones. Conecta hasta el más pequeño y hasta el más grande. O sea, que tenemos realmente la oportunidad de compartir y de que las historias de familias y las historias de nosotros mismos, de nosotras mismos, queden también en la posteridad, ¿verdad? Que pasen de generación a generación, como les contaba la historia de mi bisabuela Carmelina. Se puede también usar mucha creatividad, no solo es la historia oral, sino que también la historia podemos usar nuestro cuerpo, nuestros ojos, podemos usar, por ejemplo, películas para contar una historia, una foto como la vimos anteriormente, podemos usar muchas más cosas, por ejemplo, plastilina, podemos usar la pintura, podemos conectar a diferentes generaciones la historia, los edificios, las ciudades. Hay muchas formas de contar la historia y cada uno va viendo qué creatividad puede ser, aparte de lo oral, también traer herramientas o habilidades para ser más creativos. La forma de comunicar hay muchas, como lo decimos, no solo es oral, sino también es el lenguaje del cuerpo, la entonación que damos a cada palabra, en qué momento tenemos que dar énfasis. Entonces, eso hace que una historia sea más hermosa. Al contar nuestra historia, porque el storytelling también es una forma de sanar. Yo, por ejemplo, en Generaciones en Acción, acá en nuestra organización, lo usamos como una forma de sanar. Se ve que storytelling lo pueden usar como una forma de marketing, ahora ustedes ven como una forma de ventas, pero en el caso de educación es más una educación intergeneracional, lo usamos como una forma de sanar. Y lo más importante, el trabajo que tengo acá en los Estados Unidos con inmigrantes es que nuestras historias tienen poder. Y no importa en el país donde estén, nuestra historia tiene poder. Y les voy a contar por qué tienen poder. Vamos a ver, esta. Entonces, quiero contarles un poquito de mi historia. ¿Están atentos y atentas? Les voy a contar un poco de mi historia. ¿Sí se ven las fotos? ¿Se ven las fotos? Muy bien. Y esta soy yo. Aquí estoy en Guatemala, porque quiero contarles que soy de Guatemala. Aquí estoy en el año 1989. Esta foto me la saqué para hacer el pasaporte antes de venirme a los Estados Unidos. Y aquí está mi hijo Rudik y aquí está mi hija Carlita. En ese tiempo yo tenía 21 años, imagínense, ya con 2 hijitos, 21 años. Y bueno, tenía el deseo de venir a Estados Unidos. Anteriormente nunca lo había pensado, nunca había pensado, voy a ser un inmigrante, voy a irme a Estados Unidos, nunca lo había pensado. El papá de mis 2 hijos se viene 11 meses antes porque por situaciones comerciales, situaciones de tener que pagar deudas, él se viene a trabajar. La economía lo trajo a este país y por ende me trajo a mí. Yo vine a este país con la ilusión de poder tener mi hogar. En ese tiempo tenía la idea, imagínense años atrás, tenía la idea de que el hogar lo hacía un papá, una mamá y los hijitos, como me lo habían vendido y como yo lo había pensado. Yo venía de un hogar divorciado. Mi mamá se divorcia cuando yo tengo apenas 9 años.
Y entonces yo quería, cuando ya tuve a mis hijos, yo tenía la idea de, ellos necesitan su papá, tienen que tener a su papá y yo quiero que tengan a su papá. Pero eso fue una expectativa grande. Al venir acá, yo me casé muy jovencita, entonces al venir acá, imagínense, a otro país, sin amigos, sin familia, solo con la idea de venir a formar la familia, el tiempo, las circunstancias, el país, el lenguaje, fuimos caminando por otro camino. Entonces, a la edad de 9 años, Rudy, y a la edad de 12 años de Carlita, me divorcio del papá. Entonces, todo ese sueño de muchacha, todo ese sueño de ganas de darle un padre, entre paréntesis, a mis hijos, ese sueño no se realizó. Entonces, aquí me pueden ver también en Los Ángeles en 1993. Aquí ya están mis hijos más grandecitos. Y pasé por un tiempo muy duro, ¿verdad? Donde la expectativa que tenía de formar un hogar, pues no se hizo. La expectativa que tenía de darle un padre a mis hijos no se hizo. Hasta que cambié el paradigma y comprendí que un hogar lo puede hacer una mamá y 2 hijos. Un hogar lo puede hacer un papá y sus hijos. Un hogar lo puede hacer una mamá y un papá. O sea, no hay realmente la figura que nos vendieron no es un hogar. Un hogar lo puedo hacer yo sola en mi casa también, hacer mi propio hogar y mi propio espacio. Fue muy duro porque me quedé como madre soltera en los Estados Unidos, trabajando muchísimo desde que vine, he trabajado con la comunidad, haciendo mucha labor y ahora les cuento que mi hija Carla es una candidata está sacando su doctorado en la Universidad de Oregon y mi hijo Rudy sacó su maestría en cine en la Universidad de UCLA. Carla también es una trabajadora social en la Universidad del Sur de California, una de las 2 universidades más prestigiosas podríamos decir, una de las más, así que los jóvenes quieren entrar aquí en California. Así que la historia de que no iba a poder, al pasar de los años uno se da cuenta que todo va a pasar. Entonces, voy a ir stop share y me gustaría que me pusieran en el chat. Ahora no vamos a que escribieran qué es al escuchar mi historia, qué emoción les viene. Recuerden que el storytelling no solo es de contar, sino es esa historia, qué emoción me da a mí. Aquí me pone alguien, congrats, muchas gracias, de superación, pone Marcela. ¿Qué más? ¿Qué les trae? Gratitud. Muchas gracias, David, gratitud. Recuerdo de inspiración. Muchas gracias, Jorge, sí. Orgullo, dice Damián. Gracias, Damián. Inspiración, dignidad, aprendizaje, fuerza, humildad. Sí, fueron unos años muy, para mí, conexión, nostalgia, fuerza. Muchas gracias. Y recuerden de que eso se trata storytelling, de poder ser vulnerables, de abrirnos, de poder contar nuestras historias, no con vergüenza, no con orgullo, sino realmente poder, es un regalo de compartir. Recuerden que eso es storytelling, un regalo de compartir. Bueno, entonces quiero decirles que estos les voy a dar en resumido, porque este es un taller muy grande, cuáles son los elementos del storytelling. Así que ustedes pónganse atentos porque ahorita también ustedes van a contar su historia. Los elementos son la presentación de los personajes. Como se dieron cuenta, más o menos yo conté mi historia en 3 minutos. Una parte de mi historia la pude contar en 3 minutos. Los elementos son la presentación de los personajes. En este caso, los personajes eran Patricia, su servidora, Carla, mi hija, y Rudy, mi hijo, ¿verdad? Uno de los personajes secundarios era su papá. No, eso es broma.
Y había el conflicto, era toda esa expectativa que tenía Patricia de que es un hogar, de quedarse madre soltera, de poder decir qué va a pasar. Y son el conflicto que tiene el personaje. Eh, el desenlace final es, por ejemplo, que ya pasaron los años, que todo pasa y que la pena de quedarse sola ahora, imagínense, tiene 2 hijos que que se graduaron en las mejores universidades y una que pronto va a ser doctora. Y el mensaje, ¿cuál sería? Bueno, yo les puedo dar mi mensaje, es que todo pasa, que todo es para un aprendizaje, que todo es para mejor y que sí se puede. Ese es uno de los mensajes. Entonces, brevemente recuerden, esos son los elementos para que usted pueda contar su propia historia, porque aquí se trata del poder de nuestra propia voz. Uno es la presentación del personaje. Otro es el conflicto. Cada uno de nosotros tenemos muchas historias, subhistorias en nuestra vida, pero siempre hemos pasado alguna situación nosotros donde ha habido conflicto y hay un desenlace. Posiblemente el desenlace tal vez no va a ser como usted guste, como usted quiera, pero siempre la historia tiene un desenlace y al contar nuestras historias siempre es para dejar un mensaje. ¿Qué mensaje queremos dejar en la audiencia? ¿Cuál es el mensaje que al yo compartir mi historia voy a dejar? Entonces recuerde, a ver, presentación, conflicto, desenlace y mensaje. Entonces, ahora les voy a pedir un favor y les voy a pedir una invitación. Y recuerden, la invitación, cuando hacemos una invitación a una fiesta, hay 2 respuestas. Una es sí acepto y lo hago y voy, y otra es, pues no, gracias, no puedo. Así que usted siéntase libre también de contar su historia. Entonces, la invitación que les voy a hacer y le voy a pedir, por favor, a Damián que me haga los grupos. Hay 30 personas, estoy viendo, incluyendo Damián y yo. Entonces nosotros dos no, Damián. Tal vez tú y yo nos vamos a contar nuestra propia historia. Pero vamos a compartir, que usted pueda compartir su historia y la invitación es con mucho amor y con mucho respeto. Porque el contar nuestra propia historia nos hace ser vulnerables, nos hace abrir un espacio y luego les voy a contar una historia que me cambió la vida y me cambió la forma de ver. ¿Cuántas Entonces, personas querés por grupo, Patricia? unas dos personas, no sé si se pueden hacer o si no 3 personas por grupo y cada uno va a tener 3 minutos para contar su historia. Si podemos ponerlos por 2, van a tener 3 y 3. Entonces, recuerden, vamos a tener, ¿puedes ponerlos por 2? Sí, el tema es que si alguien no quiere compartir, como es una invitación, y alguien que quizás no quiera compartir, entonces por ahí si son 3, en caso, ¿cómo lo ves? Claro que sí, hagámoslo así. Y si, vamos a dejar, y de todos modos vamos a darles entonces más o menos unos 8 minutos, más o menos. Recuerden, tienen que compartir algo que les pasó. Ustedes son el personaje principal, el actor principal, la actriz principal. Luego tienen que contar en esa historia qué conflicto hubo en su vida. Luego, el desenlace, qué pasó. Al final de todo, qué pasó. Y al final, el mensaje que ustedes autorreflejan en su historia, que ustedes mismos ven el mensaje que me dejó. ¿Sabes qué? A mí, por ejemplo, el mensaje que me dejó mi historia es: un hogar lo podemos hacer, no importa, no es de mamá, papá, hijitos, como no lo venden. El hogar lo puedo hacer hasta yo sola. ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a dividirlos en este momento. Son las 3:25 acá en Los Ángeles. Tenemos más o menos 6, 7 minutos, 8 minutos cada grupo para que pueda compartir. Y a ver cómo les va. Nos va a contar. ¿No? Poquito. Y si nos damos cuenta, en estos minutitos hubo una conexión y si se fijan, a veces son unos minutos de realmente abrirnos auténticamente, compartir y realmente poder ser nosotros. Así que el hecho de ser vulnerables, contar algo que a veces tal vez no lo contamos a otras personas,
nos hace hacer cambiar. Vamos a escuchar solo a 2 personas, tal vez vamos a escuchar para que nos compartan qué pasó. En un minuto, compártanos qué pasó en esa entrega, generosidad de compartir con otros. ¿Alguien quiere compartir? Bueno, yo tengo una historia aquí rapidito. Bueno, en verdad mi grupo fue muy interesante. Todos contaron su historia. Éramos 4 y cuando ya me tocaba a mí, te quiero contar nada más esa partecita, faltaba 1 minuto 40 segundos. Perdón, 1 minuto y 40 segundos. Y yo dije, bueno, voy a inventármela. Y conté la historia de un empresario que estaba cerrando su última empresa una tarde a principios de 2018 y sentado en el octavo piso de la Torre Valencia, en Venezuela, decidió cerrar su última empresa, despedir más de 30 personas que eran, aparte de trabajadores y compañeros de trabajo, eran amigos, y tomar la decisión de salir a reinventarse en otro país. A atravesar el país de Colombia y llegar a Ecuador, donde actualmente habita ese señor y vive en la ciudad de Cuenca. Se tuvo que certificar como coach ontológico, coach ejecutivo, y a pesar del poco tiempo que tiene en la carrera, ya más de 700 personas han pasado por sus programas. Así que bueno, este señor soy yo. Este señor se llama Mauricio. Muy bien, Mauricio. Y a veces, muchas gracias, Mauricio. ¿Alguien más? Mauricio nos contó el personaje Mauricio, el actor Mauricio, pero ¿alguien más nos quiere decir qué surgió al escuchar otras historias de otras personas? ¿Qué surgió en ustedes? ¿Marcelo? Ok, yo quiero contar que primero que tuve problemas técnicos, tuve que salir y volver a entrar, pero asimismo, algo que me pasó es que escuché 2 historias de mis colegas así en la sala. Algo que me llamó la atención es que yo me conecté con los elementos comunes. Entonces, una de las historias tenía que ver con una historia de alguien que quería estudiar teatro y que en su momento le dijeron que no, y se conectó con etapas de mi vida que tuvieron que ver con eso. Y en la primera historia, en relación a temas de la pandemia, me pasó lo mismo. Entonces, creo que el factor de conectarse me pasó contigo por mi conexión con Guatemala y mis experiencias en Guatemala. Yo creo que eso es muy importante cuando uno engancha con algo que hay del otro lado. Muy bien. Y acabas de decir algo importante. Las historias son un puente de conexión. Al yo contar mi historia, me estoy conectando con el otro ser humano y puedo entablar historias. Vamos a seguir, pero les agradezco mucho el contar historias. Entonces recuerden, a veces decimos, ¿cómo voy a contar yo mi historia? Sí, es bastante, pero miren cómo lo hizo Marcelo. En 1 minuto y 45 segundos pudimos conocer un poquito, mucho más de Marcelo. Muchas gracias. Así que recuerden, para contar una historia siempre se necesitan los personajes, el conflicto, el desenlace y el mensaje. Mucho de esto tiene que ver con Joseph Campbell, un antropólogo famoso. Él escribió la historia del héroe. Si ustedes ven todas las películas de Marvel, todas siempre hay un héroe que tiene que pasar conflictos, situaciones y al final puede salir adelante. Y creo que eso nos pasa a todas y a todos. Todo pasa para bien o todo pasa para aprender. Somos continuos aprendices. Ya hicimos la actividad y ahora quiero que veamos un poquito más. Aquí hay muchos países, ya escuché que hay gente de Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos, de Guatemala, de otros países, de Chile, que están en Chile. Y el futuro de nuestras historias ahora, ¿qué pueden ver aquí ustedes? Ya va a ser global como lo estamos haciendo ahorita. Ya se le llama el quinto poder porque muchas historias ya se están haciendo por este teléfono. Muchas historias pasan y se conectan y como dijo el compañero, ya son un puente. Ahora las noticias y las historias nos enteramos de lo que está pasando ahorita a miles de kilómetros, nos podemos enterar desde Argentina hasta Australia. Entonces, el futuro de nuestras historias son globales. Entonces, es importante que también pensemos, ¿qué historia quiero dejar para otras generaciones? Ya no solo pensar es mi historia en mi presente, sino cuál es el legado que quiero dejar a otras generaciones. Aunque tenga hijos o no tenga hijos, siempre digo yo, siempre hay muchos niños y muchas nuevas generaciones donde podemos crear un impacto
impacto para todas esas personas. Así que piensen, ¿qué capítulo en su vida les falta escribir? ¿Qué capítulo en su vida no han podido escribir y que ya es tiempo de que lo escribamos? Quiero contarles que yo vine a este país en el año 1991, 90 a Estados Unidos. Vine con 2 hijos y 2 maletas. Ya se acuerdan de Rudy y de Carla. Había yo estudiado en Guatemala arte dramático y ciencias de la comunicación y me encantaba siempre la lectura. Y cuando iba a las bibliotecas me daba cuenta de que no había historias de los inmigrantes en Los Ángeles. Siempre historias de Oprah Winfrey, de la princesa Diana, de la reina Isabel, pero no había historia de nosotros mismos, de la gente que estábamos trabajando, que estábamos también haciendo algo bueno para los inmigrantes. En el año 2013, empiezo las entrevistas con mucha gente que he trabajado, muchas mujeres y muchos hombres. Todos ellos han sido parte de mi vida, de mi historia, de mis capítulos en diferentes aspectos. En el año 2013 empiezo las entrevistas con 22 mujeres de 7 diferentes países. El perfil en aquel tiempo era que tenían que tener más de 20 años en Estados Unidos para que nos contaran su historia, y todas estas mujeres tenían que haber dado algo importante y creado algo para inspirar a otras personas. Y este libro lo publicamos en el año 2015. Haciendo presentaciones de este libro, los hombres venían a mí y decían, bueno, ¿y los hombres qué? ¿Y nosotros qué? Entonces, en el año 2017 empezamos las entrevistas en colaboración con Amanda y Carla, mi hija. Amanda es mi mamá. Los hilos que tejen en el corazón del hombre inmigrante, donde también ahí está la historia de muchos hombres que quiero mucho, que admiro mucho y que hemos trabajado juntos. Y entonces empiezo la historia de los hombres. Entre todos hay 44 historias de inmigrantes, 12 diferentes países, y todos amorosamente y generosamente nos brindaron su historia para compartirla con otros. Hay algo que me tocó muchísimo, algo que me tocó que les quiero contar. En el año 2015 íbamos a publicar el libro en noviembre del 2015 y era de 22 mujeres. Las historias que hay ahí, hay personas con VIH, hay personas que fueron violadas, hay personas que, por ejemplo, tuvieron cáncer, a sus hijos los mataron, los hombres de igual manera, ¿verdad? Hay personas que cuentan toda su tristeza, pero también al final siempre hay un mensaje, ¿verdad? Siempre está el camino del héroe. Pero en el 2015, ya a una semana ya lo hicimos el Open Book, como se dice, la presentación del libro en Carecen, que es una institución acá que ayuda mucho a los inmigrantes, es un lugar muy bonito. Pues ya estábamos con todos los volantes, todas las invitaciones, y en eso llega una mujer del libro que se llama María, y son tan hermosas que ellas, está su nombre, su foto en cada historia, y me dice, Pati, te quiero contar algo. Llega a mi casa y me dice, ¿sabes qué? Quiero contarte que la familia de mi esposo no sabe que yo tengo VIH-Sida. Y ella lo contaba en la historia, pues, o sea, lo publicamos y todo. Y entonces yo solamente me quedé callada para escucharla, pero creo que ella vio nuestro rostro, el rostro, ¿verdad? Como les decía, el lenguaje corporal habla más que el oral. Y ella como que vio nuestro rostro, que nos quedamos, pero ¿y ahora qué? ¿Por qué me lo vienes a decir ahora? Y ella misma, sin yo decir una palabra, me dice, pero no, tranquila, tranquila. Solo te lo vengo a contar, porque para mí es importante que mi historia y me emociona mucho, para mí es importante que mi historia se conozca, porque yo al hablar mi propia historia, dice, eso me da libertad. Entonces yo agradecí a la vida y agradecí a Dios, agradecí ser un puente al contar las historias de estas personas, porque el hecho de que ella tuviera libertad
de decir su historia es hermoso. Y creo que eso nos da el poder contar nuestra propia historia, el poder contar nuestro secreto que decimos que tenemos. Eso nos da libertad, nos hace vulnerables, y en lugar de hacernos que la gente diga lo que quiera, nos da la libertad de decir, yo soy mi propia protagonista, yo soy mi propio protagonista. Entonces, esa es la historia de María. Ella quería contar su historia para tener libertad y ser ella que contara su propia historia. Sí, es importante. Y ahora usamos ustedes saben que muchos terapistas usan el storytelling como una forma de sanar. Entonces, déjenme hacer share. Y aquí dice Abraham, este es un autor judío, dice, el habla tiene poder. Las palabras no se desvanecen. Lo que comienza como un sonido termina en un hecho. Miren qué hermoso. El habla tiene poder. Las palabras no se desvanecen. Lo que comienza como un sonido termina en un hecho. Entonces, ¿qué ha comenzado como un sonido con ustedes? ¿Cuál es el sonido que tienen ahorita en sus mentes? ¿Qué es lo que les está diciendo? ¿Qué nuevo capítulo necesitamos escribir? ¿Qué nuevo capítulo necesitamos contar? ¿Qué capítulo también necesitamos aprender? Ese es el poder del storytelling. Y bueno, aquí está un poquito de quién soy yo. No se los quise contar antes porque dije, es mejor que escuchemos. Gracias, Damián. Les agradezco a todos. Soy una coach profesional certificada. He trabajado acá dando presentaciones. Soy de Guatemala. Estudié Ciencias de la Comunicación. Tuve el privilegio de ser una de las estudiantes de actuación en Guatemala desde los 14 años. Es otra historia muy bonita también. Una historia de solidaridad con mi mamá, creadora de obras de teatro acá en los Estados Unidos con mensajes de conciencia social como el VIH. He trabajado en programas de educación y bueno, voy a hacer stop share para que me cuenten cómo se sienten hasta ahorita. Hola Patricia, ¿se escucha? Sí. Yo quedé resonando con la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la historia que ahora quiero contar? Me llega en un buen momento. Esta semana estuve de cumpleaños, entonces no sé, me queda dando vuelta y me la quedo, ¿sí? No quiero apurar la respuesta, pero sí estoy vibrando con esa linda pregunta. Así que gracias. Parece cosa de causalidad, pero hace 2 días mi hija Carolina, que es editora y escritora, me dijo que quiere hacerme una serie de entrevistas para que mi legado histórico no se pierda. Y vamos a hablar de los viajes, de las casas, de los amores, de los estudios, de los fracasos, y tenemos planificado una serie de encuentros para que ella registre. Así que lo que tú comentaste me llegó muy fuerte. Muchas gracias. Yo quisiera compartir y seguir lo que dijo Jorge. Mi mamá se escapó de Europa en 1940 y yo nunca supe cómo. Supe que se escapó de Portugal, pero hace 5 años me enteré que se escapó en un barco de sardinas desde Bayonne y que fue un cónsul portugués que le dio visa a ella y a 30.000 personas más para escapar de Bayonne, de Francia, pero ella nunca me contó nada. Así que Jorge, tienes un gran regalo de parte de tu hija para seguir el cuento, porque mi mamá no me contó, yo no tengo a quién preguntarle, mi mamá falleció en el 88 o el 94,
Y es importante que se sigan los cuentos, que se traspase la información de generación a generación. Ahora también, Vilma. Sí, pues yo solo quiero contarles que el poder de contar historias transformó mucho en mi familia. Cosas que nunca supimos, cosas que pues nadie se atrevía a contar, fueron habladas, fueron dichas, fueron sanadoras. Y realmente transformar una familia es una tarea titánica y lo logró el poder de contar historias. Y eso se lo agradezco de verdad al universo, que Generaciones en Acción empezó con este movimiento de contar. Y así fue como empezó con la pandemia. Teníamos que reunirnos o algo y fue increíble. Y realmente este legado de contar historias es maravilloso. Hagámoslo todos. Hagámoslo. Quizás, Patricia, en los últimos minutos lo que hacemos es le damos feedback al presentador, enfocándonos en presentaciones en público, en conferencias. Entonces, por ahí, si queremos dedicar 5 minutos antes de terminar para darle feedback positivo, alentador, constructivo a Patricia sobre qué les pareció de esta sesión que ella presentó, qué les pareció que fue efectivo, para que todos podamos aprender de eso en nuestras presentaciones. ¿Quién le gustaría compartir? Sí, David. Bueno, primero, muchas gracias, Patricia, por contarnos y compartir tu historia. Y creo que algo supremamente efectivo, que es en el momento en que conectamos con la audiencia, es involucrarnos en lo que estamos contando. Cuando contamos nuestra propia historia, conecta mucho con los que estamos al otro lado. Entonces, eso me parece supremamente efectivo en lo que hiciste hoy. Chévere. Gracias, David. Sí, Jorge. Puedo sintetizarlo con una palabra: maestría. Hasta la pantalla de mi computador temblaba de emoción. Gracias, Jorge. Vilma, ¿vos ibas a decir algo antes? ¿Me dijiste, Vilma? No, no sé si querés decir algo, Vilma, de la presentación, pero Neidemar también creo que había levantado la mano. Marcelo también está levantando. Okay. Sí, bueno, primero agradecerte la humildad con la cual cuentas tu historia, porque es una historia grande, o sea, todo lo que tuviste que atravesar y quién eres hoy es grande, y el tener, cómo transmites esa humildad de lo que es tu origen, de no olvidar el origen, que creo que es esencial siempre tenerlo presente, ¿no? Y cuando hacías la dinámica que nos mandabas a sala, me pareció muy bueno que el común de las tres historias de las que hablamos un poco es todo lo que aprendemos, la superación, cuando pensamos que no podemos, pero sí podemos, y que siempre contamos con nosotros mismos, con nuestros conocimientos, nuestras experiencias para superar los obstáculos que se nos presenten. Entonces esa dinámica fue bastante fortalecedora en ese sentido, y algo que me llevo, que me hizo como clic ahorita, y es muy lindo, es lo que contaba sobre la historia de la mamá que llegó en un barco, y cómo si nuestros abuelos, nuestros padres dejan de contarnos esas historias, no sabemos esas cosas difíciles que ellos pasaron y que nosotros también pasamos. Entonces la importancia de mirar, yo decía, ok, le contaré a mi hijo y que mi hijo le cuente a mis nietos todo esto, lo que vivo yo ahora hoy, que eso no se pierda. Y eso me parece muy lindo que me deja toda esta presentación. Gracias, Patricia. ¿Verdad que Marcelo tiene la mano levantada? No sé si quieres agregar algo. Bueno, sí, quería decir, bueno, ante todo, muchas gracias, Patricia, me encantó esta presentación, el tema, y en cuanto a las habilidades de presentación, creo que las tienes todas, son maravillosas, el manejo de tu voz, todo el lenguaje gestual, el contenido y cómo contaste la historia, creo que nos enganchaste y cómo te conectabas con nosotros, porque estabas como muy alerta a si alguien hacía un gesto o algo para comunicarse, estuviste siempre muy conectada con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Alguien más levantó la mano, Jordi? Sí, para devolverte algo, dado que jugo de que nos entregaste harto hoy. Tu presencia me conecta, me permite seguir la narración, de tu emoción. Siento de que fuiste muy generosa también en traerte desde tus emociones y
eso también me involucró más todavía en el relato de hoy. Así que muy agradecido y quedé muy inspirado. Gracias, Patricia. Gracias, Jordi, por compartir eso, porque cuando Patricia preguntó antes cómo nos sentimos, esa es la palabra que a mí me vino, Jordi, inspiración. ¿Hay alguien más, Patricia, que había levantado la mano que no vi? Norma, ¿querés decir algo? Sí, bueno, quería felicitarte, Patricia. Creo que fue una presentación excelente. Hay toda una cosa emocional, histórica con vos, o sea que, pero creo que más allá de eso, igual me conmoví, o sea que transmitiste una emocionalidad, o sea que hablaste, como dijeron, ¿no? O sea, desde el corazón, o sea, tu vulnerabilidad y la posibilidad de, aparte del contenido, que fue muy claro, muy preciso, las láminas que mostraste muy cortas, efectivas y precisas, no había información extra de más. Creo que esto es muy importante también en la presentación. Así que llegaste al corazón, me parece que llegaste al corazón de todos los presentes. Así que felicitaciones. Y un beso enorme a Amanda, querida, que estás ahí, tu mami presenciando esto que da tu hija. No se te escucha, Amanda, estás con el mute, con el... Está bien. Solo para terminar, también me gustaría poderles compartir, si gustan, hacemos presentaciones de cómo hablar en público y diferentes presentaciones, así que también para que sepan, aquí están nuestros datos, también pueden seguirnos en nuestro enfoque en las páginas de internet, en la social media, en nuestras páginas aquí están, pero lo que más, si por lo menos poder dejarles el mensaje es que somos los protagonistas de nuestra propia historia. Somos los actores y actrices principales. Ese sería el mensaje. Si se pueden llevar ese mensaje y que somos los escritores del próximo capítulo. ¿Qué capítulo es el que vamos a escribir? Cada uno lo sabe. Mamá, ¿querías decir algo? Se las presento y quiero decirles que yo soy actriz por solidaridad a mi madre. Porque ella siempre quiso estudiar actuación y yo le dije, yo te acompaño. Pensé que iba a ser pasante y fui la estudiante más joven de teatro. Así, madre, ¿quieres saludar? Lo único que puedo decir yo es que conociendo nuestras historias, no dejándolas en el olvido, la vida es perdurable. Mi abuelita tiene 60 años de fallecida y está presente porque siempre está en nuestras historias. Entonces, contar nuestras historias es lo más maravilloso que puede ser para no quedarnos en olvido, sino que estar presente siempre con nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y etcétera, etcétera, para que conozcan de dónde vienen sus raíces. A ti, Norma, un beso y qué agradable verte. A todos ustedes, qué placer conocer. Un abrazo enorme. Gracias, Amanda, qué bonito que estás acá. Le agradezcamos a Patricia por una presentación tan conmovedora, interesante y un muy buen modelo, como alguien dijo anteriormente, para todos aprender de la efectividad de Patricia. Yo hace muchos años que vengo entrenando y dando clases y yo siempre digo, quizás los participantes no se van a acordar de nada de lo que diga, pero de las historias sí se van a acordar. Así que siempre que tengan que hacer presentaciones, incluyan historias, porque eso es lo que la gente recuerda. Todo lo demás quizás se lo lleve el viento, pero las historias... Cierto. No. Así que muchas gracias, Patricia. El mes que viene la presentación la va a dar Alex Pascal, que es un colega mexicano, y él va a hablar de tecnología. Así que específicamente de tecnología para coaches. Así que yo sé que muchos de los que están acá son coaches, cómo aplicar la tecnología en la práctica profesional del coach. Así que espero que nos puedan acompañar. Y siempre las grabaciones están disponibles en el website o en el boletín mensual. Así que busquen el boletín mensual y ahí van a encontrar las grabaciones del mes pasado. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Un abrazo. Gracias.